Muy buenas chicos y bienvenidos. En este caso quiero traer un curso sobre una estrategia para futuros muy rentable, ya que estoy viendo que cada vez es más difícil para una persona normal encontrar en todo este internet una estrategia que funcione. Como veo tanta gente publicitando brokers, plataformas, cursos, etcétera, que al fin y al cabo todo esto es una industria la cual produce bastante dinero y es normal que mucha gente se quiera aprovechar de ello, pero en este caso quiero cambiar un poco todo este panorama. Y lo más gracioso es que hay academias que la venden, la misma estrategia con el mismo trading plan, la venden a $3000. Me parece curioso porque la estrategia que se comparte, los indicadores son gratuitos y además esta estrategia no fue creada por ninguna de las academias que las venden. La estrategia que vengo a compartir es muy antigua y mucha gente que lleva mucho tiempo en los mercados la conoce de sobres, ya que es muy sencilla. La estrategia en sí es muy fácil de entender, lo difícil son las reglas y también hay que tener un lado creativo, ya que se utiliza mucho acción de precio. Incluso si no sabes qué es acción de precio, no te preocupes, intentaré explicarte lo más fácil posible toda esa información, que es algo delicada, es algo complicada y no toda la gente sabe explicarla bien, por lo cual mi reto hoy en día es explicarte una estrategia rentable. Espero que con esta estrategia no vuelvas a comprar ningún curso ni mirar ningún video, porque esta estrategia realmente, y como veremos en el curso, te va a funcionar si aplicas las reglas del trading plan y si sacas tu creatividad y si entiendes los mercados y le dedicas el tiempo suficiente para entender la psicología del precio, porque no es una estrategia que digamos que se basa solamente en indicadores, sino que también hay que poner de nuestro lado un poco de psicología de mercado. Pero todo esto lo vamos a aprender y te voy a explicar de la manera más fácil. Por lo cual, bienvenido a este curso, gracias por estar aquí conmigo y vamos a comenzar. Bien, primero de todo lo que necesitaremos es NinjaTrader, es la plataforma más utilizada por los inversores en futuros, por lo cual vamos a descargar. En tu caso, como estás comenzando, te recomiendo utilizar una cuenta demo. Ellos te facilitan una cuenta demo totalmente gratuita, pero dura solamente 3 semanas, por lo cual vamos a ver cómo tener más demos para que puedas renovar cada 3 semanas tu cuenta demo y practicar hasta que tú te veas suficientemente preparado para invertir en real. Bien, en este caso, como vamos a utilizar una cuenta demo, yo recomiendo utilizar un email temporal. Hay algunos emails que no acepta la plataforma, como por ejemplo el jobmail.com nos pone que el email no es válido, por lo cual te recomiendo entrar en emailtemporal.org y copiar el email que tenemos aquí. En este caso sí funciona, por lo cual borramos esto de aquí y clicamos en pegar. En este caso nos pondrá que el correo electrónico es válido, por lo cual clicamos en descargar la plataforma NinjaTrader, que es bastante liviana. ¿Quieres datos en tiempo real sin coste? Le damos que sí, porque así nos genera una cuenta. En este caso automáticamente nos pone en futuros. Vamos a inventar todos estos datos, al igual que el teléfono, ya que no queremos que nos llame un comercial de esta plataforma intentando convencernos de que entremos en cuenta real. El país sí que lo vamos a poner real para que todo nos salga en español. Bien, clicamos en No soy robot y clicamos en enviar. Bien, en este caso tenemos que elegir la versión 7 y clicamos en descargar y solamente clicamos en guardar. Se nos ha descargado un archivo y clicamos en instalar. Como puedes ver, en mi caso, no sé el motivo exacto, pero el ordenador no ha aceptado este archivo y me pone que no puede descargarlo. Puede ser el antivirus, puede ser alguna configuración, puede ser cualquier de estas cosas y pues no me deja instalar. En tu caso no debería de ser así, pero en caso de que fuera así, lo que he hecho yo es, en este email de aquí, enviar un email a ellos directamente y decir que nos pone este mensaje de aquí a la hora de instalar el programa. Ellos contestan en más o menos 24 horas, aquí en mi caso pues me han contestado bastante rápido y me han dado un enlace directo de descarga saltándose este paso que el ordenador me lo rechazaba, ¿de acuerdo? Lo más importante de aquí es mirar el correo spam, y aquí no sé por qué sus emails pues van a la cesta del spam, y aquí vemos el enlace, por lo cual si ves que no te llega el email, por favor acude al correo no deseado o al spam y ahí encontrarás el archivo para descargar NinjaTrader en caso de que tu ordenador no pueda descargarlo.
Bien, esperamos un momento, clicamos en guardar y básicamente se nos descarga toda la plataforma, que ocupa unos 63 megabytes, que pues no es mucho. Esperamos que se descargue por completo. Y ahora vamos a ver cómo se instala. Clicamos doble clic sobre el archivo que hemos descargado. En tu caso, si no has tenido el mismo problema que yo, pues ya tendrías que estar en este apartado de aquí, por lo cual simplemente clicamos en Next. Clicamos aceptar en los términos y condiciones, clicamos en Next. Cosa que yo recomiendo leerlas, pero bueno, si no quieres leerlas, pues tampoco pasa nada. Ya sabemos todos que los términos y condiciones siempre son abusivos y siempre van en contra nuestra, pero bueno, tenemos que utilizar la plataforma para ganar dinero y eso es lo que importa. NinjaTrader 7, le clicamos que Next, le clicamos que Next y ya se estaría instalando. A mí me acaba de aparecer un mensaje donde pone si deseo permitir al programa instalarse en este equipo, le doy que sí. Y en este caso ya me pone que se ha instalado correctamente el programa y clicamos en Close. Bien, ¿qué es lo que toca? El siguiente paso es ir a nuestro email temporal y tendríamos que ver una cuenta demo login. Aquí nos pone demo login, etc. Clicamos en abrir el email y aquí nos pone el nombre de usuario y la contraseña para entrar dentro del programa y tener 3 semanas de cuenta demo gratis. Por lo cual vamos a abrir el NinjaTrader, lo voy a buscar aquí, NinjaTrader el 7. Puedes utilizar los dos, este en este caso tiene 64 bits, este tiene 32, por lo cual yo en mi caso acepto a mi ordenador 64 y clico en 64. Si no te acepta o no te funciona este, pruebas el otro, ¿de acuerdo? Clicamos encima, solamente para decirte que es exactamente el mismo programa, pero con diferente adaptación a los ordenadores más modernos y más antiguos. El mío en este caso es más moderno. De hecho, me he comprado un nuevo ordenador de gaming, pero todavía no me he adaptado mucho a él, por lo cual utilizo mi antiguo ordenador. Bien, en este caso pone NinjaTrader Continuum Demo, username y password. Como hemos dicho antes, entramos aquí. Voy a cerrar esto de aquí, me pone alertas, permitir acceso. De acuerdo, apartamos esto y copiamos. Copiamos username, lo ponemos aquí y copiamos la contraseña y lo ponemos aquí. Clicamos en Connect. Como podemos ver, se está conectando a los datos reales y ya se acaba de conectar nuestro NinjaTrader en el mercado de los futuros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente clicamos aquí, clicamos en Close y cerramos todo menos esta pestaña de aquí. Dejamos esta pestaña, pero cerramos todas las demás. ¿De acuerdo? Vamos a cerrarlas. Aquí tenemos ya las gráficas en tiempo real. Cerramos. Y cerramos. Y lo único que vamos a utilizar es esta pestaña de aquí. Antes de seguir, quiero explicarte de cómo conseguir otra cuenta demo. En este caso, imagínate que por un momento han pasado las 3 semanas de cuenta demo y NinjaTrader te ha bloqueado el acceso a datos a tiempo real. ¿Cómo debemos de renovar nuestra cuenta demo? Bien, nos dirigimos de nuevo a ninjatrader.com, nos dirigimos directamente a nuestro emailtemporal.org. En este caso, pues como ya hemos utilizado este email, tenemos que generar otro. Clicamos en generar o recuperar, clicamos en generar y nos genera un nuevo email el cual utilizar. Copiamos este email de aquí y nos vamos aquí directamente a ninjatrader.com y lo pegamos en este apartado de aquí. Clicamos en download, ¿de acuerdo? Clicamos en sí. Vamos aquí, rellenamos de nuevo nuestros datos de forma falsa para que no nos contacten, ya que no estamos todavía interesados ni preparados en invertir, y vamos a buscar Spain. Aquí está, clicamos que no soy un robot, verificamos, clicamos en Submit, ¿de acuerdo? Vamos a esperar unos segundos. Muy bien, en este caso, como ya tenemos instalado el NinjaTrader, ya no necesitamos hacer la descarga ni la instalación. Lo único que tenemos que hacer es esperar a que nos manden nuestra cuenta demo a nuestro email. Nos acaban de enviar un email de bienvenida y vamos a buscar que nos manden el login. Aquí me acaba de llegar el demo login, clicamos en Open y aquí tenemos nuevos datos de cuenta demo con 3 semanas más de utilidad. Por lo cual tenemos que copiar el nombre de usuario, nos vamos a nuestro NinjaTrader, nos vamos a Tools,
nos vamos a Account Connection, buscamos aquí la cuenta de NinjaTrader, que es esta de aquí, NinjaTrader Demo, clicamos en esta opción, clicamos en Next y aquí tenemos nuestro usuario antiguo. Lo que tenemos que cambiarlo es por el nuevo. Pegamos nuestro nombre de usuario, que es este de aquí, que acabamos de copiarlo, y copiamos la contraseña. No pongas espacios, ya que puede ponerte que la contraseña está errónea. Lo copiamos sin espacios y pegamos aquí la contraseña. Botón derecho, pegar. Bien, ya tenemos nuestro nuevo usuario y nuestra nueva contraseña puestas. Clicamos en Next y Finish. Aceptamos esto de aquí. Cerramos esto de aquí. Y ya tendríamos 3 semanas más para invertir y practicar en tiempo real con nuestra cuenta demo. Ahora sí, vamos con la configuración de NinjaTrader, ya que está bastante pobre y queremos ver las gráficas, movimiento y inversiones. Bien, ahora lo que vamos a hacer es dentro del programa instalar la estrategia que vamos a utilizar durante todo el curso. Es bastante fácil, lo primero que tienes que hacer es dirigirte a la descripción de este video y descargar estos archivos de aquí. Una vez que los hayas descargado, tienes que abrir una segunda carpeta donde tienes que ir es a documentos y dentro de documentos encontrarás una carpeta llamada NinjaTrader 7. Aparece esta carpeta cuando instalamos el programa NinjaTrader. De acuerdo, cuando estás dentro de la carpeta de NinjaTrader 7 y has descargado el archivo y has abierto estos archivos de aquí, lo que tenemos que hacer es copiar algunos de estos archivos dentro del programa, dentro de la carpeta que tenemos en documentos. Los indicadores los vamos a poner directamente dentro del programa, pero plantilla y workspace lo tenemos que hacer directamente aquí. Bien, primero lo que vamos a hacer es copiar la plantilla, entramos dentro y copiamos este archivo de aquí. Clicamos en copiar y nos dirigimos aquí y buscamos templates. Esta es la carpeta que se llama plantillas en inglés. Clicamos aquí y lo que tenemos que hacer ahora es entrar en chart. Dentro de chart clicamos botón derecho y clicamos en pegar. Y bien, una vez pegada aquí la plantilla, vamos de nuevo a la carpeta NinjaTrader 7. Aquí ya hemos copiado este archivo, por lo cual volvemos atrás a la carpeta que hemos descargado, clicamos en Workspace y lo que hace este archivo es dejar el programa exactamente igual que lo tengo yo. Esto te ayudará a no tener que programar ni configurar los indicadores ni nada de nada. O sea, tendrás exactamente lo que yo tendré en mi pantalla. Por lo cual, buscamos la carpeta Workspace, entramos dentro. Entramos aquí, copiamos con el botón derecho, copiar y lo pegamos dentro. Perfecto, vamos de nuevo atrás y lo que tenemos que hacer es copiar los indicadores dentro del programa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Clicamos en indicadores y clicamos aquí para copiar la ruta donde se encuentran los indicadores. En tu caso lo tendrás donde lo hayas descargado. Clicamos botón derecho y copiar. Una vez hemos copiado esto, nos dirigimos a NinjaTrader. Si aún se te abren estos programas de aquí, lo único que tienes que entrar es en el Control Center. Esto es lo que realmente necesitamos. Bien, una vez dentro, lo que tenemos que hacer es clicar dentro de File, entramos en Utilities, Utilidades y clicamos en Importar NinjaScript. Clicamos aquí, clicamos que sí. Ahora tenemos que dirigirnos a la barra esta de aquí arriba, borrar todo lo que hay dentro y pegar la dirección que hemos copiado de la dirección de nuestra carpeta. Le damos a la flecha y ya tenemos aquí todos los indicadores. Por algún motivo extraño, NinjaTrader no te permite poner todos los indicadores dentro del NinjaTrader, por lo cual lo que haremos es hacerlo uno a uno. El primero. Clicamos aceptar y ahora tenemos que hacer el mismo proceso. Utilidades, importar. Clicamos que sí y el segundo indicador. Clicamos que sí. Clicamos aceptar y así lo hacemos con todos los indicadores que tenemos en esta carpeta. Una vez hayamos pasado todos los indicadores dentro del programa y hayamos pasado todos los archivos a la carpeta NinjaTrader que se encuentra en documentos, ahora toca cerrar todo esto y volver a abrir el programa para que nos pueda leer todos los archivos que acabamos de poner. Bien, ya hemos abierto de nuevo el NinjaTrader. Se nos abren todas estas pestañas, pero lo que vamos a hacer es clicamos en File, nos vamos aquí, clicamos en Open Workspace, clicamos aquí, clicamos en Vivir de Trading, clicamos OK.
Y ahora ya tendríamos nuestro escritorio de tal forma como lo tengo yo para trabajar en esta plataforma. Como podemos ver, no se nos ven las gráficas y es básicamente porque no estamos conectados dentro de la plataforma. ¿Cómo hacemos? Podemos minimizar estas pestañas, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos que hacer ahora es fijarnos aquí que no nos pone que estamos conectados a Internet, no estamos conectados a los datos. Ahora bien, ¿cómo nos conectamos a los datos? Clicamos en File, clicamos en Connect y elegimos NinjaTrader Continuum Demo. Clicamos aquí. Esperamos unos segundos a que el programa conecte, está conectando. Se ha escuchado un ruido, se nos ha puesto en el Control Center, la esquina de abajo a la izquierda, se nos ha puesto de color verde, significa que ya estamos recibiendo datos. Nos vamos a NinjaTrader, abrimos las gráficas y pone que está cargando los datos, tanto este como este. Voy a explicaros un poco cómo funciona la estrategia para que os hagáis una idea más o menos de cómo funciona antes de ver todo el curso entero. Por lo cual vamos a esperar a que nos cargue todo. Como podemos ver, esta gráfica vamos a utilizar algunos de los indicadores y en esta gráfica no vamos a utilizar ningún indicador y de este modo podremos analizar la gráfica sin que esto nos cause una desconcentración con los indicadores. Si clicamos en F, se nos va a acomodar el gráfico, como podemos ver. Y este sería el gráfico, ¿de acuerdo? Esta sería nuestra operativa. Como podemos ver, aquí detectamos una tendencia alcista. He de aclarar que esta estrategia solamente invertimos a favor de la tendencia. Y esto es muy importante, ya que aunque nosotros cometamos errores dentro de una tendencia, a largo plazo acabaremos siendo rentables. ¿De acuerdo? Vamos a abrir el otro gráfico que me parece que es el más interesante y es donde vas a pasar más tiempo. Al detectar aquí una tendencia alcista, como podemos ver aquí, al haber tantos indicadores, se hace algo confuso, pero bueno, no te preocupes. Para eso sirven las dos gráficas, pero durante el curso nos vamos a concentrar en esta gráfica. La otra es totalmente opcional y puede servirte si te es dificultoso ver las tendencias. Por lo cual vamos a clicar sobre nuestra gráfica con los indicadores y te voy a explicar un poco cómo funciona la estrategia. La estrategia es muy sencilla y lo que tenemos que hacer es entrar en sitios donde el precio está a punto de tocar nuestra línea blanca. Claro, te estoy explicando lo más básico para que te hagas una idea. Todo esto es más complejo y es lo que veremos durante el curso. Entonces, para que os hagáis una idea, nosotros lo que vamos a utilizar es este indicador, la línea blanca, vamos a utilizarla como soporte o resistencia para tomar nuestras operaciones. Primero de todo vamos a detectar una clara tendencia alcista. Básicamente esto significa que hay más probabilidades de ganar al alza que a la baja. Esto tiene que ser lo más básico y lo tienes que entender. Si nosotros cometemos un error, la misma tendencia nos va a empujar al alza, porque es alcista. Es igual que estar dentro de un río. ¿A qué dirección es más probable que vayas? ¿Contra el río o a favor del río si es que cometes un error nadando? Pues si cometes el error es más fácil que vayas río abajo, ¿verdad? Lo mismo pasa aquí y esto nos da mucha seguridad. Perfecto. ¿Dónde vamos a tomar nuestras operaciones? Y hay de recordar que esto es meramente lo básico que te voy a enseñar, ya que el curso va de cómo detectar y filtrar todas las operaciones que te voy a enseñar ahora. Entonces nosotros vamos a tomar operaciones cuando el precio esté a punto de tocar nuestra línea blanca. En este caso pues tomaríamos una operación aquí. En este caso también tomaríamos una operación aquí porque el precio está a punto de tocar nuestra línea blanca. Como podemos ver, nada más tocar se dispara al alza. He de recordar que estamos en tiempo real, ¿de acuerdo? No es que esté buscando estas operaciones. Entonces podemos ver aquí que el precio toca nuestra línea y se va al alza. Y esto es lo que vamos a utilizar y de eso se trata la estrategia, pero vamos a filtrar operaciones que no son favorables y las vamos a descartar. Por ejemplo, como podemos ver aquí, el precio rompe nuestra línea media y toca esta zona y se impulsa al alza. Como podemos ver en tendencia bajista, cuando la tendencia es muy clara, podemos ver también que está a punto de tocar el precio en nuestra zona y se va a la baja. El precio recorre y aquí de nuevo intenta probar nuestra zona y se va a la baja. Y podemos ver cómo respeta el precio esta zona. Aquí también. Aquí no llega a tocar, por lo cual no tomaríamos esta operación, pero esta sí. Y aunque esta operación parece que no haya salido bien, la verdad es que ha salido bien debido a que aquí todavía no ha tocado nuestro stop.
básicamente tendríamos un margen de error, como es lógico, y podemos ver que se va a nuestra dirección. Hasta que obviamente en una zona rompe. También vamos a ver cómo detectar estas rupturas, ¿de acuerdo? Ya que no siempre se cumple, pero como puedes ver, de un fallo hemos cometido muchas operaciones ganadoras anteriormente. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Y aquí en algún momento tendrá que romper el mercado. Si nos vamos un poco más atrás para que veas que el ejemplo es bastante bueno. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí ni siquiera vamos a probar si funciona o no la estrategia, básicamente porque el mercado es lateral. Si dibujamos esto así, podemos ver que el mercado no decide ir a ninguna dirección. En estos casos, normalmente los inversores donde invierten es en extremos máximos del mercado lateral. Pero nosotros no vamos a utilizar esta estrategia, por lo cual vamos a detectar de nuevo una tendencia. Aquí podemos ver una tendencia bastante clara, pero podemos ver que el precio no acaba de llegar a nuestra zona. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Pues nosotros nos basemos en patrones. Si aquí el precio no ha llegado hacia nuestra línea blanca, podemos decir que aquí hará el precio algo parecido. Y efectivamente lo ha hecho, no ha acabado de llegar. Si somos inversores bastante temerarios, podríamos usar este patrón para entrar aquí. Vamos a ver cómo evoluciona el mercado y podemos ver que ha llegado a nuestra zona. Entonces aquí nosotros tomaríamos la operación. Pero veremos por qué esta operación es mala. Y es básicamente porque la línea amarilla se nos pone lateral. La línea amarilla nos indica que no hay fuerza en el mercado. Y además, esta corrección, esta caída tan lenta nos muestra mucha debilidad para ir al alza, ¿de acuerdo? Y como podemos ver, entra en un mercado lateral y podemos ver que entra en nuestra zona lateral, lo cual nosotros no operaríamos en estas zonas porque el precio no tiene una dirección clara. Lo mismo pasa aquí, el precio es totalmente irracional. Si el mercado no es favorable, podemos no tomar operaciones. Aquí podemos ver que el mercado tiene mucha fuerza bajista, entonces tomar una operación aquí sería una buena decisión. Aquí el precio es totalmente roto. Aquí podemos ver que también podríamos tomar la operación, ya que parece un mercado bastante favorable con un doble suelo aquí. Y podemos ver que el precio respetaría nuestro stop. Todo esto lo aprenderás en el curso, pero quiero que tengas claro cómo funciona la estrategia y si tú crees que esta estrategia es para ti o no es para ti. ¿De acuerdo? Es muy importante. Yo siempre he querido que antes de un curso pues me enseñen de qué era el curso y esto es lo que te estoy enseñando ahora. Como podemos ver, en una tendencia clara, en un mercado tranquilo, mientras la tendencia sea alcista, el precio respeta nuestra línea blanca y toma operaciones al alza nada más tocar. Hay rupturas, pero nosotros nos protegemos de estas rupturas poniendo un stop. Mientras la línea amarilla no se ponga del todo plana, nosotros estaremos dentro del mercado. Cuando la línea se ponga plana, lo que haremos nosotros es salir antes del mercado e intentar salir no con pérdidas, sino salir con ganancias. Entonces, si te parece interesante esta estrategia y si ves realmente viabilidad y parece que sea algo para ti o algo con lo cual te identifiques, quédate hasta el final del curso y vamos a aprender esta estrategia juntos. Por lo cual vamos a explicar los pasos básicos, los primeros pasos que debes de hacer para utilizar esta estrategia y para filtrar las operaciones desafortunadas, encontrar mercados laterales, de identificar cuando el mercado puede reinvertir y romper nuestra línea blanca y muchas cosas más para protegernos y estadísticamente ser rentables en el mercado, por lo cual vamos a ello. Antes de nada, ¿qué son los futuros? Es muy importante que lo sepas, ya que la gente te preguntará en qué estás invirtiendo, cómo funciona o qué es eso de los futuros. Pues básicamente, como su nombre indica, es poner un precio en un futuro de un activo. ¿Qué significa esto? Tú imagínate por un momento que tenemos un agricultor que tiene café del mejor café del mercado. Por otro lado, imagínate que hay un supermercado que tiene que vender a sus clientes por un precio razonable. Sabemos que los supermercados tienen que tener el precio siempre igual. Si tiene un precio más alto, los clientes se enfadan, se quejan y se van a la competencia. Las dos cosas, las dos situaciones le preocupan tanto al granjero como al supermercado. El supermercado quiere un precio justo y el granjero lo que quiere es que una vez siembre todo el café, una vez cosechado, pueda venderlo a un precio razonable para que le dé beneficio al granjero. Entonces se inventaron así los futuros. Los supermercados y los granjeros han dicho, oye, ¿por qué no establecemos un precio de compra-venta antes de que el café ya esté para cosechar?
Entonces establecen un precio dentro de un año, un precio X por café, y de este modo el granjero sabe exactamente lo que va a ganar por el café que está plantando, que todavía no se ha cosechado, y el supermercado está tranquilo porque podrá comprar el café al precio tal que no tenga que subir los precios, y sus clientes estarán contentos ya que el precio siempre es el mismo. Pues bien, estos son los futuros. ¿Y qué papel hacemos nosotros? Bueno, somos lo peor de este sistema, básicamente, y muy criticados, ciertamente, porque nosotros especulamos. ¿Quién gana más? Imaginaos por un momento que el café sube de precio. El que estaría ganando es el supermercado por acordar un precio mucho más barato y asegurarse este precio tan barato. El que estaría ganando dinero aquí es el supermercado. Entonces nosotros especulamos quién es el que va a ganar. Si el granjero, por ejemplo, después de un año, una vez cosechado el café es más barato, entonces el que estaría perdiendo es el supermercado porque tendría que pagar de más que el precio del mercado al granjero sobre el mismo producto. ¿De acuerdo? Entonces nosotros apostamos quién será el ganador, el granjero o el supermercado. De algún otro modo se nos llama especuladores. Es el mejor trabajo del mundo y el peor, básicamente porque no se aporta nada a la sociedad, simplemente estamos aquí para generar dinero. Nuestra única meta es sacar dinero del mercado. Por otro lado, es el mejor trabajo del mundo porque realmente no necesitamos ni plantar café ni vender café. Estamos tranquilamente en nuestra casa invirtiendo y especulando en un mercado. Entonces, ¿en qué vamos a especular nosotros? Nosotros vamos a especular en el famoso mercado SP500. Vamos a invertir en el mini. Los márgenes que vamos a llevar son $500. Básicamente se nos requiere $500 como garantía para poder transaccionar contratos, ¿de acuerdo? Entonces también es muy importante decir que al poder ir a favor del granjero o a favor del supermercado, nosotros podemos especular tanto a la baja como a la alza. Esto es una gran ventaja para nosotros. Vamos a hablar un poco de las ganancias. Lo que quiero que veas es el mínimo movimiento del mercado. Si nos fijamos aquí, el precio se acaba de mover un tick. Nosotros en los futuros vamos a llamar el mínimo movimiento del mercado como tick. ¿Cuánto es un tick en dinero? En un mercado de futuros todo funciona totalmente diferente, ya que nosotros ganamos dinero por ticks o puntos. Vamos a explicar un poco mejor todo esto. Un tick es el movimiento mínimo del mercado. Este tick representa a nosotros una ganancia de $12,50. Y esto por contrato. ¿De acuerdo? Nosotros llamamos un punto lo llamamos 4 ticks. Entonces, un punto son 4 ticks y nos representa una ganancia de $50. Eso significa que con movimientos muy pequeños de mercado, 4 ticks, 4 mínimos movimientos, nos supone una ganancia de $500. Recordemos que nuestro balance mínimo requerido por la plataforma son $500. Básicamente, y poniéndotelo muy atractivo, nosotros con ganar $50 al día, que es el movimiento muy pequeño en el mercado, ya obtendríamos una ganancia de cerca de $1,000 al mes. Solo por ganar un punto al día. Más contratos, por ejemplo, 2 contratos, si multiplican las ganancias por 2 significaría $100. $100 diarios. Como puedes ver, con este pequeño panorama podemos ver que es muy rentable invertir en futuros y lo que se requiere es bastante poco. Nosotros tenemos que prever movimientos muy pequeñitos y que los vamos a realizar en el mismo día, todos en el mismo día. No vamos a dejar nada cerrado por las noches para poder dormir tranquilos. Pero quiero que quede muy claro que con muy poco dinero, con muy poco movimiento de mercado, nosotros podemos ganar un sueldo. Ya es suficiente como para vivir de trading. ¿De acuerdo? Vamos a borrar todo esto. ¿De qué depende la subida o la bajada del precio? Cada tick representa un X número de contratos. Básicamente, vamos a dibujar, por ejemplo, $1, ¿vale? Este dólar tiene 10 contratos. Cuando estos 10 contratos son vendidos, sube a $1
vamos a ver, sube a $1,01. ¿De acuerdo? Y en este 1,1 centavo tenemos otros 10 contratos. Cuando estos 10 contratos se venden, o sea, hay 10 personas comprando 10 contratos, el precio sube a 1,2. Si tú has comprado por $1 y toda esta gente ha entrado después de ti a comprar en el mercado, el precio sube y tú te llevas ganancias. Por cada tick, recordemos que tú estás ganando $12,500 por cada movimiento mínimo de mercado. Y esto es siempre. Y así es como funcionan los futuros. ¿Qué pasa si nosotros vendemos contratos? Por ejemplo, está a 1,2 y hay 7 contratos. 7 contratos disponibles. Nosotros lo que hacemos es vender 3 contratos. Nosotros vendemos 3 contratos nuestros y aquí se pone en 10. Entonces, como aquí está en 10, lo que se hace es se elimina esto y el precio cae a 1,2. Cuando se venden todos los contratos de 1,2 se va a $1. Cuando se venden todos los contratos a $1 se cae a 1,9. ¿De acuerdo? Y es como un tipo de subasta. Más gente interesada en comprar contratos, el precio sube. Menos gente, porque el precio cae. Lo más importante con lo que te tienes que quedar ahora es que por 4 movimientos mínimos del mercado nosotros obtenemos $50. Con 2 puntos al día, que eso es lo ideal, 2 puntos al día. De hecho, conozco traders que solamente sacan 2 puntos en media hora de mercado y con estos 2 puntos obtienen $100 diarios por media hora de trabajo. Por lo cual, ahora ya puedes ver que las ganancias están, mínimos movimientos están, ya que no necesitamos prever una gran tendencia. Nosotros con prever un movimiento así de grande, nosotros ya sacamos suficiente como para vivir del trading. Estas dos cosas son claras. Ahora bien, ¿cómo saber a qué dirección va el mercado? ¿Qué patrones utilizar o qué patrones se repiten en el mercado para que nosotros podamos sacar nuestra ganancia? Eso es lo que vamos a ver en el curso, eso es lo más difícil, pero ya estoy yo aquí para explicarte de la forma más sencilla cómo funciona y cómo poder sacar esa rentabilidad y esas jugosas ganancias con poco dinero y poco tiempo trabajado. Realmente es bastante poco dinero, a menos que nosotros queramos sacar 5 o 10 puntos diarios, que podemos estar todo el día acumulando nuestros puntos. Bien, lo que vamos a hacer ahora es estudiar un poco el mercado. Cómo funciona el mercado es información muy básica. Si ya lo conoces, puedes pasar el vídeo un poco más adelante, pero yo te recomiendo quedarte, ya que siempre va bien un pequeño repaso. Para verlo un poco mejor, lo que vamos a hacer es dirigirnos al gráfico sin ningún tipo de indicador. Esto nos va a facilitar muchísimo la tarea de identificar algunas de estas características del mercado. Vale, primero de todo necesitamos identificar una tendencia. En este caso lo tenemos bastante fácil. Podemos clicar aquí y seleccionar lo que sería una tendencia alcista. Podemos ver el mercado que tiene una decisión muy importante al alza. ¿De acuerdo? Vamos a buscar otra tendencia más. Podemos ver una tendencia realmente interesante, realmente grande, y aquí tenemos una tendencia bajista, por lo cual vamos a dibujarla. Como podemos ver aquí, empieza más o menos por aquí, y lo que hacemos es por la parte de arriba unir los picos, que se llaman pivotes, picos, uniéndolos y podemos ver que hay una tendencia bajista. Esto es muy importante y que, como hemos dicho, iríamos a favor de la tendencia. Básicamente, aunque cometamos un error de entrar demasiado tarde, la misma tendencia nos empujará a la dirección deseada donde nosotros tenemos la operación puesta. Vamos a dibujar también la tendencia aquí. Yo te recomiendo realmente es repasar esto en tu gráfica, o sea, instalar el NinjaTrader como te lo he enseñado y intentar aplicar todo lo que estás aprendiendo. Entonces, intentar identificar las tendencias es realmente importante y como podemos ver, pues es bastante sencillo. Aquí podemos ver que se está creando una tendencia bajista y esto nos ayuda a tomar operaciones bajistas, por lo cual vamos a dibujar una tendencia bajista uniendo los picos de arriba. Si te has fijado, los picos de arriba los unimos cuando es bajista y los picos de abajo cuando es alcista. Bien, tenemos consolidaciones grandes y consolidaciones pequeñas. Vamos a identificar. Una consolidación pequeña podría ser perfectamente esto de aquí. Es una pequeña consolidación, significa que el mercado está indeciso, que está
no se decide la dirección hacia dónde dirigirse el mercado. También tenemos consolidaciones grandes. Vamos a ver, por ejemplo, aquí el mercado ha estado un buen rato pensando a qué dirección ir. Aunque esto entraría dentro de lo pequeño, una consolidación grande sería, por ejemplo, esta de aquí. Incluso podríamos dibujarla todavía más grande, ya que empieza por aquí. ¿De acuerdo? Todo esto sería una consolidación grande. Tendríamos que evitar entrar en estos mercados debido a que el precio aún no sabe hacia qué dirección se está dirigiendo. Como hemos dicho, iríamos a favor de la tendencia. Vamos a buscar una consolidación pequeña, como por ejemplo sería esta de aquí. El mercado ha subido con mucha fuerza y aquí se ha estancado sin saber a qué dirección ir. Después de un falso rompimiento, el mercado ha tomado la dirección alcista. Aquí podemos ver exactamente lo mismo. ¿Qué sería un rally? Un rally es un movimiento con mucha fuerza y decisión, como podría ser aquí. Aquí tenemos una tendencia alcista clara y aquí podemos ver, vamos a dibujarlo incluso, podemos ver que aquí el mercado ha ido con mucha fuerza a la baja después de romper esta tendencia de aquí. ¿De acuerdo? Esto sería un rally, sería un movimiento con mucha fuerza. Aquí tenemos otro, vamos a dibujarlo. Este de aquí podemos ver que las velas son muy largas y van hacia abajo con mucha fuerza. Vamos a buscar uno más. Yo te recomiendo, lo digo otra vez, te recomiendo que repases en tu gráfica a ver si encuentras todo esto lo que estamos enseñando. Vamos a buscar algún rally. Son movimientos muy claros, pero no es ningún rally, pero esto de aquí sí que sería un rally. Por lo cual, para nuestra práctica, vamos a intentar encontrar estos puntos y dibujarlo con una flecha mostrando que este movimiento de aquí es donde el mercado ha decidido con mucha fuerza empujar al mercado a la baja, lo cual ha hecho ganar bastante dinero a los que han previsto este movimiento de aquí. Y por último, ¿qué sería un retroceso? Un retroceso básicamente es un movimiento pequeño dentro de un gran movimiento. Vamos a dibujarlo. Clicamos aquí y vamos a buscar la línea. Esto de aquí podemos clicar en la línea o podemos clicar F2, ¿de acuerdo? Vamos a ver, clicamos aquí y podemos ver que el mercado ha estado fuertemente al alza. Y podemos ver que aquí ha hecho un movimiento bajista, ha hecho un pequeño descanso. ¿Qué significa esto? Pues este movimiento de aquí es un retroceso. Básicamente, imaginaos por un momento el escenario es que hay una fuerte tendencia alcista. Y nosotros queremos entrar dentro de esta tendencia, ya que todos los inversores en la televisión y en todas partes nos recomiendan tomar una operación alcista en un mercado tan favorable, en un mercado tan optimista. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Nosotros compramos en cualquier punto de aquí? Pues no, nosotros somos inteligentes y buscamos cuando la gente que haya comprado en esta zona de aquí busque retirar ganancias. Cuando ellos han comprado aquí y han vendido en este precio de aquí, vamos a ver, en este precio de aquí, como están vendiendo grandes cantidades, el precio va a la baja. Pues este pequeño descanso, esta recogida de las ganancias de las grandes instituciones, se llama un retroceso. Y este es el momento ideal para entrar dentro del mercado. Este de aquí. Nosotros entramos dentro de este mercado bajista o esta corrección. Nosotros entramos aquí y el precio vuelve a dispararse al alza. Una vez se ha disparado al alza, nosotros buscamos un retroceso, de nuevo un descanso, una recogida de ganancias. Y esto de aquí se le llamaría retroceso. Los retrocesos son perfectas oportunidades de entrar al mercado mucho más barato del precio, del precio normal, del precio de rally o de tendencia alcista. Y esto hace siempre el mercado. De hecho, las personas que están comenzando pueden confundir un retroceso con un cambio de tendencia o una caída fuerte. Y aquí quizás, en vez de ser valientes y comprar en este punto de aquí, lo que estarían haciendo es vender pensando que ya se ha acabado la tendencia alcista y que hay que invertir a la baja porque habrá una caída. Y no es así.
¿de acuerdo? Bien, estos conceptos son muy básicos, pero es muy importante que los tengas muy claro. Si no los conocías, por favor, intenta practicarlos, intenta dibujarlos, o incluso no hace falta que dibujes, simplemente identificando un rally, una tendencia alcista, una consolidación grande, una consolidación pequeña, ya que es muy importante evitar consolidaciones, ya que el mercado no sabe qué dirección tomar. ¿De acuerdo? Por lo cual, si nosotros entramos a favor de la tendencia, siempre tendremos muchas más oportunidades de ganar. Vamos a ver un poco cómo funciona la plataforma NinjaTrader para que te familiarices un poco con ella. Primero de todo es que quiero que saques tu lado creativo. Los mercados no se mueven en líneas rectas, todo lo contrario. Por lo cual, nosotros tenemos que saber dibujar bien las líneas para adaptarnos al mercado, ya que sabemos todos muy bien que el mercado no se va a adaptar a nosotros. Por lo cual, lo más creativo que hay aquí es esta opción de aquí. En esta opción de aquí podemos ver que podemos dibujar varias formas. Si clicamos en línea, nos va a dibujar una línea, ¿de acuerdo? Si esta línea la hemos puesto mal, podemos clicar encima de ella y acomodarla e incluso expandirla. Vamos a ver. Expandirla. De este modo sabemos que el mercado acaba de cambiar aquí, ya que hasta ahora estaba rebotando en esta zona, pero de repente ha roto esta zona, por lo cual de tendencia bajista puede que se haya creado una tendencia alcista. Nosotros podemos de nuevo clicar en línea y podemos dibujar un poco por aquí, uniendo estos extremos de aquí, y así podemos ver que cuando el mercado se acerque a esta zona de aquí, puede haber un rebote, como ha sucedido aquí. Como hemos visto anteriormente, nosotros tomamos operaciones en la línea blanca. Por eso aquí podemos ver que ha sido una muy buena oportunidad, porque entre la línea blanca y nuestra línea de tendencia, además que la línea amarilla es totalmente alcista, nos ha hecho ganar alrededor de 2 puntos, lo cual serían $100 en solo esta operación. Bien, vamos a ver qué más herramientas hay. Por ejemplo, nosotros estamos viendo que el mercado se está consolidando en estos momentos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dibujar un rectángulo. Este rectángulo nos supone que aquí el mercado se está comportando de una forma irracional. No está decidiendo ninguna dirección en concreto. Eso significa que vamos a esperar hasta que el precio salga de esta zona. De hecho, podemos ampliarla un poco más. Y hasta que el precio no salga de esta zona, nosotros no entraremos dentro del mercado. Otra de las cosas importantes es que nosotros podemos agrandar el precio. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, nosotros queremos ver las líneas un poco mejor. Clicamos en la parte donde nos salen todos los precios y ampliamos el gráfico. Ampliamos todo lo que nosotros requeramos o necesitamos para analizar lo mejor posible el gráfico. Exactamente podemos hacer lo mismo. Clicamos en los precios de abajo, perdón, en las horas de abajo, y desplazamos hacia un lado o hacia el otro lado, pudiendo ampliar todavía más el gráfico a lo largo del gráfico, ¿de acuerdo? Una vez hayamos movido todo esto, lo que tenemos que hacer es clicar en la F que nos aparece aquí. Clicamos en la F y automáticamente el gráfico se nos acomoda. Podemos clicar de nuevo a F a este indicador de aquí y se nos acomoda el gráfico. En este caso también podemos acomodarlo un poco mejor como estaba antes las velas. ¿De acuerdo? Por lo cual, cuando nosotros empezamos a mover el tamaño de las gráficas, nos aparece una F. Clicamos aquí y podemos ver en la sala una F. Esta F básicamente significa volver a adaptar el mercado a la forma normal, adaptando al ancho de la pantalla. ¿De acuerdo? Otra de las cosas muy importantes es que si nosotros ya vamos a invertir, vamos a practicar, que por cierto podemos ver que el precio ha roto al alza y este mercado lateral ya se nos ha salido, por lo cual ahora sí tendríamos que tomar operaciones. Bastante interesante y muy útil estas herramientas. Entonces clicamos aquí y nos aparece todos estos comandos que veremos más adelante, pero ahora podemos tomar operaciones. Por el momento vamos a clicar sobre la fecha y vamos a ocultar para ver el gráfico todavía mejor. Pero ¿cómo vamos a tomar las operaciones? Pues una de las formas de tomar las operaciones es clicando botón derecho sobre el gráfico y clicando Buy Limit, Bull Sell o esta opción de aquí. En caso de que queramos comprar, creamos Buy Limit, le confirmamos y aquí nos ha marcado una operación
lo cual podemos mover el gráfico un poco para saber dónde tomaríamos la operación alcista cuando el gráfico nos la toque, cuando el gráfico llegue a este punto. En caso de que no queramos que llegue el mercado y no se nos cree ninguna operación, clicamos en esto de aquí y acabamos de cancelar nuestra operación. Cuando queremos tomar una operación bajista, tenemos que clicar por encima del gráfico, ¿de acuerdo? Por la parte de arriba, clicamos botón derecho y clicamos Sell Limit. Clicamos la opción, clicamos que sí, y automáticamente se nos muestra una operación. ¿Qué significa esta operación? Pues básicamente cuando el precio llegue a esta zona, se nos abrirá una operación bajista. Entraremos dentro del mercado. Si queremos ejecutar la orden inmediatamente, solo tenemos que arrastrar hacia el precio actual. De este modo se nos tomaría la operación. Como podemos ver, se nos acaba de entrar dentro del mercado la operación. ¿De acuerdo? Y aquí nos muestra con cada tick cuando estamos ganando, perdiendo de dinero. Como podemos ver, ahora el mercado está a nuestro favor y estamos a punto, acabamos de ganar un punto dentro de la operación, lo cual nos supone una ganancia, como hemos dicho antes, de $50, lo cual no está nada mal. Bien, como podemos ver, hemos dejado un rato el mercado y acabamos de ganar 2 puntos en estos. Básicamente no ha pasado ni 2 minutos. 2 puntos representa $100. En caso de que queramos cerrar la operación, clicamos aquí, vamos a ver si llega de nuevo a los 2 puntos y clicamos en Close. Y acabamos de cerrar la operación en estos momentos, acabamos de ganar $100 en mercado, pero fue una operación sin tomar nada en cuenta. Fue una operación totalmente al azar para enseñarte cómo funciona el programa, el NinjaTrader, y cómo podemos configurar un poco todo esto, ¿de acuerdo? Aquí nos muestra tomada la operación aquí y una salida aquí. En estos momentos, en estos minutos que han pasado desde 43 a 44, ha pasado tan solo un minuto, acabamos de ganar $100 por prever la dirección del mercado, ¿de acuerdo? Por lo cual es bastante interesante, es bastante divertido, bastante entretenido y mucho más si ganamos dinero, si ganamos en los mercados, si tenemos una estrategia sólida. Como he prometido antes, verás una estrategia ganadora, la cual hará que ganes este dinero y lo disfrutes operando. Como estás comenzando en este mundillo, yo lo que te recomendaría es que hagas backtesting. Backtesting significa que apliques la estrategia en el gráfico pasado, ya que nuestra forma de ganar en los mercados es replicar lo que está funcionando en el pasado dentro del gráfico. ¿De acuerdo? Entonces lo que vas a necesitar para poder estudiar más días el gráfico es simplemente necesitas cargar más días. ¿Cómo se cargan más días de gráfico? Pues simplemente clicas botón derecho sobre el gráfico, te vas a Data Series y dentro de Data Series podemos ver Data Days to Load. ¿Cuántos días cargar? Obviamente, si cargamos muchos días, más lento irá el programa. Pero aquí, por ejemplo, podemos cargar 30 días. Clicamos en OK y podemos ver que está cargando nuestro gráfico, nuestros días que le hemos aplicado. Después de pasar unos largos minutos, podemos ver que nos ha cargado más gráficos, más días para poder analizar el gráfico. Una vez hayamos analizado el gráfico, yo te recomiendo personalmente volver a cambiar este número por un número de una semana. De este modo no se nos carga el programa con datos y nos va mucho más ligero a la hora de abrir, de cerrar y de analizar las gráficas. Por lo cual clicamos botón derecho, vamos a Data Series y vamos a cambiar los 30 días por una semana. Clicamos en OK. Nos vuelve a cargar el gráfico, vamos a esperar y ahora ya tenemos el gráfico cargado sobre 7 días de mercado, ¿de acuerdo? Por lo cual eso es una buena forma para analizar los gráficos y de comprobar por ti mismo si realmente esa estrategia es rentable para ti o no. Antes de seguir tienes que asegurarte de algo. Yo en mi casa estoy en España y tengo un indicador el cual me avisa cuando hay una apertura en Estados Unidos. Básicamente, si me voy atrás, aquí me muestra que en azul no debo de invertir, pero sí debo de invertir a partir de las 2:30 hora española. ¿Por qué es así? Porque a partir de las 2:30 hora española significa que abren los mercados americanos y es cuando yo empezaría a invertir. Como podemos ver, aquí hay una oportunidad muy interesante. El caso es que podemos ver que el gráfico está de color negro. Eso significa que yo puedo operar este gráfico. ¿Hasta qué hora? Pues hasta las 10. Vamos a ver, no me deja ir más, pero sería hasta las 10. ¿De acuerdo? Entonces, si estás en un país que no es España, debes de cambiar esto. ¿Cómo se cambia este indicador? Primero
Primero te recomiendo entrar en esta página de aquí. Esta página de aquí te indica cuándo es el horario de Nueva York. ¿De acuerdo? Intenta buscar en Google el horario de tu país y cuándo es la apertura de Nueva York. En mi caso, como he dicho, es a las 2:30. Como podemos ver, está a la mitad de 15, es a las 2:30 hasta las 22. A las 22 el mercado americano cierra. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora aquí. Una vez sepas en tu país a qué hora abre el mercado y a qué hora cierra, clicas en indicadores, que sería este icono de aquí. Te diriges a Time, Zona, Color, sería el último indicador, y te diriges aquí. Hay dos zonas. La primera zona es cuando no es un horario americano y la segunda es cuando es un horario americano. En mi caso, como hemos dicho, a las 14:30 abre el horario americano. Y aquí podemos ver que acaba a las 22:00. En tu caso, en el país que estés, debes de poner tu horario cuando es el mercado americano que abre. Bien, eso es un poco complicado, espero que se entienda bien, pero debes de saber en tu hora, a qué hora empieza el horario americano. Si lo buscas en Google, seguramente lo encuentres, y si no, utiliza la herramienta que te acabo de enseñar y más o menos podrás saber a qué hora, cómo coinciden. En mi caso, la hora española sería esta. Aquí tendríamos que poner todo contrario. ¿A qué hora empieza el color negro? El color azul, que sería este de aquí. Empieza pues cuando este acaba. Cuando acaba a las 22:00 acaba el mercado americano. Y cuando acaba la zona azul es a las 2:30 y aquí empieza el mercado americano. Entonces me marca de color azul, que significaría que aquí no debo de invertir, pero aquí sí debo de invertir en el mercado americano. También nos va bien para saber cómo fue la sesión anterior y poder identificar pues cómo fue en el horario americano todo el mercado. ¿De acuerdo? Esto es importante. Para el futuro, si quieres agregar o quitar o modificar indicadores, que sepas que en esta opción tienes todos los indicadores, tanto del NinjaTrader como los que has agregado se encuentran aquí, y aquí puedes ir agregándolos con doble clic y podemos ver, por ejemplo, podemos el zigzag, lo aplicamos aquí, clicamos aplicar y se nos aplicaría el indicador. Luego, si queremos quitarlo, simplemente lo seleccionamos y clicamos remove. De este modo pues ya tendríamos todo hecho. El zigzag no se ve mucho porque es de color azul, pero aquí podemos ver el indicador zigzag. Como lo hemos quitado, clicamos en aplicar y se nos quitaría el zigzag. Clicamos en OK y aquí ya tendríamos nuestro mercado. Vamos a utilizar un stop loss y un take profit fijo, que sería 2 puntos de take profit y 1,25 de stop loss. ¿Qué significa todo esto? Significa, vamos a verlo, vamos a explicarlo de forma más visual posible. Clicamos en este icono de aquí y lo que vamos a hacer a continuación es clicar sobre los 3 puntos que tenemos aquí. Clicamos sobre los 3 puntos y vamos a programar nuestra operación semiautomática. ¿Cómo vamos a hacer esto? Clicamos en aquí y clicamos en Custom. Bien, el stop loss hemos dicho que sería de 5 ticks, o sea, 1,25. Y el profit target sería de 8, que serían 2 puntos. Hemos dicho que cada punto son 4 ticks. 4 y 4 ticks, en total son 8 ticks. 2 puntos. ¿De acuerdo? Clicamos botón derecho sobre el apartado gris y vamos a clicar en Manager. En Manager vamos a poner un nombre a esta configuración. Vamos a poner, por ejemplo, Vivir de Trading. Clicamos en Guardar, clicamos en OK y ahora lo que tenemos que hacer es dirigirnos a esta pestaña de aquí y aquí nos aparece Vivir de Trading. ¿De acuerdo? Ya está, ya lo tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué significa todo esto? Vamos a verlo. Por ejemplo, el precio está reinvirtiendo al alza. Clicamos botón derecho, clicamos en Buy Stop, clicamos en Yes, Order pending. y acabamos de poner una operación. Hasta que el precio no llegue aquí, no va a saltar la operación, por lo cual la bajamos para que se nos ejecute la operación. Vamos a bajarla aquí. Vamos a ver si el precio toca esta zona y entraremos dentro del mercado. Y lo que veremos es que automáticamente tendremos un take profit y un stop loss. Básicamente garantizamos las ganancias y garantizamos las salidas o las pérdidas.
Vamos a ver si el precio reinvierte. Order filled. Y acabamos de entrar al mercado. Como puedes ver, tenemos dos operaciones extras. Este sería el stop. Significa que si el precio llega a esta línea roja, nosotros saldríamos con una pérdida controlada. Y significa que si el precio toca la línea verde, nosotros saldremos con una ganancia y aseguraremos de vender cuando el precio esté aquí para recoger nuestra ganancia. Es muy sencillo. Como podemos ver, tenemos un riesgo menor que el beneficio. Ganamos aquí $100 si el precio toca la línea verde y perdemos aquí poco más de $30. Por lo cual, si acertamos el 50% de las veces la dirección del mercado, seguiremos con ganancias. Como podemos ver, acaba de saltar el stop y acabamos de perder unos 30 y poco dólares. ¿De acuerdo? Es muy interesante ya que ahora si queremos comprar una operación de nuevo, compramos. Order filled. Y de nuevo tenemos automáticamente el take profit y el stop loss. Para los que estéis ya un tiempo en los mercados, sabéis que se agradece muchísimo que el stop loss salga solo y el take profit salga solo. Eso es una gran ventaja, por eso es una entrada semi-automática. Por curiosidad vamos a esperar a que evolucione el mercado y ya que estamos te diré que aquí nos sale nuestras ganancias. 0,25, eso sería un tick, estamos hablando en puntos, son 0,25 puntos, ¿de acuerdo? Y cada punto hemos dicho que son 50. Estamos perdiendo medio punto, estamos perdiendo un punto. Y cuando llegue a un punto 25 saldrá el stop. Como digo, estas operaciones las estamos tomando totalmente al azar y simplemente para mostrar cómo estaríamos tomando operaciones. Nos acaba de volver a saltar el stop y acabamos de perder de nuevo la operación. Muy importante, si no te sale este recuadro, recuerda que es porque no tienes seleccionado este icono de aquí. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso de todo esto y vamos a explicarte algunos extras que me parecen muy interesantes antes de continuar. Primero de todo, hemos dibujado un montón de dibujos encima del gráfico y todo esto nos gustaría eliminarlo. Eliminarlo todo de golpe. ¿Cómo lo vamos a hacer? Clicamos botón derecho, nos dirigimos a esta herramienta, a esta opción y nos dirigimos a la última opción de aquí. Remove Drawing Objects. Clicamos aquí y clicamos en seleccionar todos, Select All y clicamos en OK. Y ahora nos acaba de eliminar absolutamente todos los dibujos que hemos hecho. Esto es muy práctico para no estar eliminando uno en uno. Bien, lo que quiero explicarte aquí es algo bastante importante. ¿Qué consideramos nosotros como tendencia? En este caso, a mi parecer, una tendencia, o cuando yo decido llamarlo una tendencia, sería este movimiento de aquí. Te lo pregunto a ti, ¿es este el movimiento de aquí? ¿Representa una tendencia alcista? La respuesta es no, aunque muchas personas te dirán que sí. Para mí personalmente esto no es un movimiento alcista. Vamos a ver si retrocede aquí. Bien, esto es un movimiento alcista. Para mí tampoco sería un movimiento alcista. ¿Debido a qué? A que el mercado puede tranquilamente continuar bajando y crearme una confusión importante. Si aquí ha subido este tamaño y aquí ha bajado exactamente el mismo tamaño, significa que no tengo una tendencia clara. Para ello, ¿qué es lo que debo de hacer? Vamos a eliminar todo esto. No me deja eliminarlo del todo, pero bueno, lo vamos a dejar. Y lo que vamos a hacer es dibujar esta línea de aquí, que es lo que nos ha hecho el mercado. Para mí, ¿esto es una tendencia alcista? La respuesta es sí. Una tendencia alcista es un movimiento alcista, un retroceso, como os he dicho antes, y el precio ha demostrado superar este revés. Significa que nos ha frenado esta zona de aquí, vamos a ver, nos ha frenado esta zona de aquí y ha continuado al alza. Significa que aquí claramente dominan el mercado los compradores, básicamente los que compran al alza o los que mueven el mercado al alza, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Algo importante ya para dejarlo muy claro, ¿qué son los puntos pivote? ¿Cómo vamos a llamar nosotros cuando el precio hace estas correcciones? Podemos verlas aquí también. ¿Cómo podemos llamar esto? Los llamamos pivotes, puntos donde el precio reinvierte. No significa que está reinvirtiendo todo el mercado, significa que hay un posible retroceso, un cambio de dirección, etc. Pero son puntos
pivotes, ¿vale? Son pequeños cambios de tendencia. Nos ayudan muchísimo a la hora de trazar líneas de tendencias, representar soportes y resistencias y un gran etcétera que ya veremos más adelante. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta también es identificar mercados fuertes. Nosotros entramos en mercados claros, con una tendencia clara y con suficiente fuerza. Por eso es muy importante fijarnos en las velas. Por ejemplo, estas velas están muy separadas a comparación con estas. Podemos ver que están casi pegadas y podemos ver un ángulo mucho más exagerado. Voy a dibujarte algunos ángulos para que veas mucho mejor. Voy a dibujar todo de color blanco. Podemos ver el ángulo este de aquí. Podemos ver esta tendencia de aquí. Y podemos ver esta caída de aquí. ¿Cuáles de estas tres crees que es más exagerado el movimiento? A primera vista, obviamente, podemos ver que este movimiento es bastante más exagerado que estos dos. Lo que yo me fijo personalmente es en la tendencia. Si un mercado está recto, significa que es muy débil. Si el mercado está más recto a la baja, significa que más fuerza tiene. En este caso, pues ganaría este de aquí. ¿Por qué? Porque su ángulo es muy empicado. Aunque si debemos de mirar en los tamaños, obviamente este movimiento va a llamar mucho más la atención de los inversores que este de aquí. Los dos mercados son excelentes. Fijaos, por ejemplo, que nosotros buscamos entrar en retrocesos. Un retroceso lo podemos ver aquí. Este retroceso es perfecto para entrar a favor de la tendencia. ¿Por qué? Porque anteriormente ha habido un movimiento muy exagerado a la baja. Este movimiento a la baja ha hecho un descanso aquí. Nosotros entraríamos a la baja a consecuencia de esta fuerza bajista y podríamos ganar nuestros 2 puntos tranquilamente en este movimiento bajista. También es verdad que después de una tendencia tenemos que fijarnos en diferentes fuerzas y cómo cambian estas fuerzas, pero esto veremos más adelante, ya que no siempre se cumple esto, pero es muy importante que lo tengas en cuenta y entiendas que nosotros no buscamos mercados como estos. No buscamos esto. Lo que nosotros buscamos es decisión y fuerza. Fijaos, por ejemplo, aquí. Aquí hay una decisión clara de un mercado alcista. Podemos verlo aquí. Hay una consolidación sin ningún tipo de preocupación, pero después de romper esta consolidación podemos ver cómo el mercado se dispara al alza. ¿Qué significa todo esto? Significa que el mercado lo que ha hecho es demostrarnos mucha fuerza, aunque el ángulo no es muy eficaz, pero podemos ver que no ha tenido ningún retroceso, ha sido un movimiento limpio. Aquí ha tenido un descanso. Nosotros somos inteligentes de entrar en este descanso a favor del mercado gracias por demostrar este movimiento alcista y obviamente el mercado ha seguido su tendencia alcista. Después tenemos que mirar si ha hecho más descansos. Podemos ver que el mercado ha entrado en una secuencia lateral. Eso significa que posiblemente este movimiento anterior alcista se haya acabado. Cuando el mercado está lateral, muestra un movimiento irracional. Aquí podemos ver que ha pasado de una consolidación pequeña a una consolidación grande. Y hasta que no salga de este movimiento de confusión, no tenemos que entrar. Hasta que el mercado encuentre una dirección que tomar. En este caso sería esta dirección de aquí. El mercado nos muestra decisión a la hora de la baja. Tiene pequeños retrocesos de descanso donde nosotros podríamos aprovechar, tomar nuestras operaciones aquí, al igual que aquí y al igual que aquí, para sacar nuestros 2 puntos de ganancia hasta que este es roto. Si no es roto, seguiremos tomando nuestras operaciones bajistas en estos puntos más altos de la tendencia bajista. ¿De acuerdo? Por lo cual, identificar movimientos exagerados como estos nos dan una gran pista de que el mercado va a seguir alcista, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver un movimiento, un descanso, tomamos operaciones aquí gracias a que hemos identificado este movimiento de aquí y podemos ver que el mercado va a nuestro favor y aunque nosotros cometamos el error de entrar aquí, aquí o aquí o aquí o aquí,
como es la tendencia alcista, el movimiento del mercado nos empuja a nuestra dirección, nos empuja a las ganancias. Anteriormente hemos dicho que tomaríamos operaciones en la línea blanca. Entonces tomaríamos las operaciones en esta línea de aquí, ¿verdad? Entonces lo que te voy a hacer es una pregunta bastante sencilla. ¿Cuándo nosotros sabemos que el precio dejará de respetar esta línea blanca y la romperá, como por ejemplo en este caso de aquí? El precio iba arriba, aquí hizo algunos movimientos y finalmente acabó rompiendo y no empezó a no respetar esta zona, ¿verdad? Bien, ¿cómo podemos detectar a tiempo estos cambios? Hay dos fórmulas, hay dos figuras muy importantes que tienes que conocer. Una de ellas es el doble suelo y la otra es el doble techo. Significa que el precio realiza una W o una M. Este M ha sido bastante mal hecha. En este caso, por ejemplo, el precio subía, ha generado este movimiento de aquí, ha hecho un descanso y ha hecho un movimiento no pudiendo superar el pico anterior, por lo cual se ha quedado exactamente en el mismo nivel. Eso lo que nos indica es que el precio no tiene fuerza suficiente para seguir al alza y lo que es más probable es que como no tiene fuerza alcista, los bajistas hagan bajar este precio. Y eso es lo que sucede aquí, que genera esa corrección tan profunda. La otra figura que tenemos, como por ejemplo aquí tenemos un doble suelo, un poco mal hecho, pero para que os hagáis una idea, pues más o menos sería esto. ¿Qué significa esto? Que este movimiento alcista es fuerte, hay un retroceso y esperamos la segunda ronda. Lo que esperamos nosotros es que el precio vaya más abajo, eso nos demostraría una fuerza vendedora. Pero no sucede esto, lo que sucede es que llega al mismo nivel, al llegar al mismo nivel se va. ¿Qué es lo que pasa? Que la línea blanca no es respetada y es rota al alza. ¿Por qué es rota al alza? Porque nos ha demostrado el mercado con la W que no hay suficiente fuerza bajista y lo más probable es que cambie de tendencia, es que la fuerza compradora controle el mercado. Es algo complicado de entender, pero realmente espero que lo entiendas y vamos a ver ejemplos en un futuro. Bien, también hay otra figura que es bastante parecida que le llamamos hombro, cabeza, hombro. En este caso sería invertido. Entonces el precio sube al alza, logra hacer un pico más alto, pero nos demuestra poca fuerza haciendo un pico más bajo. Eso significa que tiene dos hombros, un hombro y dos hombros y una cabeza. Básicamente esta pequeña corrección bajista nos demuestra que se está agotando la fuerza alcista y lo más seguro que el precio reinvierta. Eso es lo que ha pasado aquí. El precio estaba subiendo y mostrando una fuerza alcista increíble. El precio ha hecho una corrección y ha hecho un movimiento todavía más alto. Hasta aquí todo correcto. Pero ¿qué ha pasado luego? Cuando el precio ha hecho un descanso, el próximo movimiento no ha podido superar el movimiento anterior. De hecho, es un movimiento más bajo, igualando el segundo movimiento a la izquierda. Al hacer este movimiento de aquí nos demuestra que esta fuerza compradora se ha agotado, ya no hay fuerza, ya no hay interés en que el precio suba. ¿Qué es lo que sucede luego? Pues que los vendedores, la fuerza bajista, tiene más fuerza que los compradores y si nosotros esperamos invertir aquí, tenemos que cambiar de idea debido a que tenemos una fuerza bajista, tenemos un agotamiento de los compradores y seguramente el precio acabe rompiendo esta zona como lo ha hecho, por ejemplo, aquí. Aquí todavía un stop nos hubiera soportado y hubiéramos generado quizás alguna ganancia de 2 puntos, pero a medida que hemos detectado esta figura de aquí, hombro, cabeza, hombro, o esta de aquí, doble techo, pues tendríamos que evitar de entrar y que seguramente nuestra línea blanca puede ser rota. Aquí pasa exactamente lo mismo, aunque en pequeña escala. Vamos a buscar algún ejemplo un poco más claro. Por ejemplo, aquí, esto sería un doble techo. Como podemos ver aquí, el precio rompe el alza, respeta nuestra línea, tomamos la operación aquí, la sacamos aquí, generamos una ganancia, el precio sigue su curso con normalidad. Aquí hace un descanso, tomamos otra operación, aquí la sacamos y la ganamos. Pero vemos que el precio, en vez de generar un alto más alto como aquí,
ha hecho más alto, más alto, más alto, pero aquí no lo ha podido ser, todo lo contrario, aquí es reinvertido, generando un doble techo. ¿Qué significa esto? Significa que se ha agotado esta fuerza alcista y lo más seguro es que será rota la línea blanca. Por lo cual, al ver este agotamiento de mercado, deberíamos de plantearnos no entrar en esta zona, no tomar esta operación. El precio intenta rebotar con muy poca fuerza, voy a borrar. El precio intenta rebotar aquí, pero como hemos dicho antes, no hay fuerza por el doble techo, no hay fuerza suficiente para seguir alcista. Son personas que han entrado comprando pensando que subiría y no han visto el doble techo, pero realmente aquí no hay fuerza compradora, simplemente vendedora. Lo que he hecho es romper esta zona de aquí y generar una pequeña tendencia bajista. Lo que tendríamos que nosotros cambiar es pasar de invertir al alza a invertir a la baja. Entonces aquí tomaríamos una operación ganadora, aquí otra operación ganadora y aquí otra operación ganadora. Todo gracias a este doble techo, este agotamiento de mercado. ¿De acuerdo? Es muy importante que lo entiendas. Pasa exactamente lo mismo aquí, podría estar todo el día, pero aquí tenemos un triple techo, no es muy común, por eso prefiero no decirlo y tampoco complicaros mucho, pero podemos ver que aquí el precio sube, intenta subir, el segundo pico es exactamente igual que el anterior y el precio intenta con todas sus fuerzas ir al alza, pero como hemos dicho antes, no tiene fuerza suficiente y rompe nuestra línea blanca. Aquí podemos ver que hay algunas operaciones ganadoras, como respeta aquí la línea blanca, pero como hemos dicho no hay fuerza compradora. Aquí rompe el precio de nuevo, entra en un mercado lateral, lo cual tendríamos que evitar a toda costa y esperar a que genere una tendencia como por ejemplo esta de aquí. Una vez generada la tendencia, volvemos a tener la idea de entrar y operar en el mercado, porque el mercado se está normalizando, está generando una tendencia, está generando o nos está dando pistas hacia dónde va el mercado. Otra de las formas de detectar cuando el precio se está agotando, como por ejemplo aquí, vemos un movimiento alcista, vemos un movimiento que se acerca a la zona y la rompe con un falso rompimiento, vemos que hay este movimiento de aquí, y podemos ver que este precio no logra ir más allá de este punto. ¿Cómo podemos detectar este movimiento de aquí? Pues la fórmula de entender de cómo se agota la fuerza del mercado es gracias a los soportes y resistencias. De momento no te compliques mucho, ya que te enseñaré una forma muy sencilla de colocar soportes y resistencias y tenerlas bajo control. Pero si nos fijamos aquí, vamos a dibujar, si nos fijamos en esta zona de aquí, es una zona donde el precio ha sido rechazado anteriormente. ¿Qué significa? Esto es una área muy fuerte. Significa que el precio, a pesar de caer en esta zona, ha tocado 2 veces y ha sido rechazado. Y además, el precio poco a poco ha vuelto a testear esta zona. Como podemos ver, no ha logrado romper esta zona porque aquí hay un gran interés de que el precio baje. De hecho, cuando ha llegado a esta zona ha intentado 1, 2, 3 y 4 veces romperla sin éxito. Entonces no tenemos que esperar a que rompa 1, 2 y 3 veces para darnos cuenta que esto es una zona importante y que lo más probable es que no pueda romperse, simplemente porque hay mucho interés de venta. Entonces, trazando esta línea de aquí, viendo que anteriormente ha sido rechazado, podemos prever que aquí hay un agotamiento y podemos prever que aquí hay una ruptura, que el precio podría romper nuestra zona, por lo cual no deberíamos de tener la esperanza de que el precio suba en este punto porque hay una fuerza muy grande aquí. Lo mismo pasa aquí, por ejemplo, aquí hay un soporte, el precio ha sido rechazado después de una caída fuerte, tendríamos que tener en cuenta esta zona. Vamos a ver lo que sucede, vamos a ver. Y podemos ver que efectivamente vamos a dibujar con la plataforma. Aquí tenemos todas las herramientas, te recomiendo el rectángulo. Aquí empezamos a ver que empieza a ser rechazado el precio y dibujamos esta zona como zona importante. Entonces, cuando el precio se acerca aquí, vamos a ver, cuando el precio se acerca aquí, es rechazado y se acerca de nuevo a esta área, no esperemos que cuando el precio vuelva a la línea blanca, que nos hará este movimiento, porque es irrealista. ¿Por qué? Porque tenemos una área fuerte donde hay un gran interés de que suba. De hecho, aquí es lo que ha sucedido.
Entonces, el pasado nos dice un probable futuro. Nosotros invertimos en cosas que se han repetido en el pasado y de este modo podemos un poco prever el futuro. Entonces, cuando el precio llega aquí, a esta zona, nosotros no lo vamos a operar porque aquí hay una fuerte zona. No tenemos suficiente espacio para ganar esta operación. ¿Por qué? Porque ya estaríamos en una zona peligrosa donde el precio anteriormente ha sido rechazado. ¿De acuerdo? Entonces estas son las zonas importantes, tendríamos que marcarlas, que ya te enseñaré cómo se hace, es una manera bastante sencilla para que no tengas que todo el rato marcarlas, sino lo hagas de una forma bastante automática, pero más o menos para que lo entiendas. De hecho, esta zona tiene algo de influencia incluso aquí. Vamos a ver. Incluso ha sido rechazada aquí y testeada aquí. ¿De acuerdo? Vamos a ver si encontramos algún otro ejemplo aparte de estos. Vamos a ver. Parece que no. Tenemos un mercado en bastante tendencia, lo cual es una buena señal. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, podríamos tener una zona. Recuerda que los soportes y resistencias son zonas, no son líneas, son zonas. Por eso tenemos que dibujar un recuadro. Entonces, el precio, vamos a ver, el precio ha hecho un recorrido, ha tenido aquí un movimiento bajista bastante fuerte, ha hecho un descanso, un retroceso, para llamarlo de una forma correcta. También hay algo curioso, y es esto. Fijaos, y esto es un poco avanzado, por lo cual no te preocupes si no lo entiendes. Fijaos el ángulo de esta caída, de esta tendencia. Es casi recto, a la baja. Y aquí hay un retroceso. Nosotros no sabemos si el precio irá al alza. Pero hay una forma de verlo, y es que fijaos que esta subida tiene un ángulo muy flojo. Tiene muchas barras juntas. Entonces nos está indicando que hay poca fuerza. De nuevo, la caída es un ángulo muy empicado. La subida es un ángulo lento. Una caída con un ángulo fuerte. Y una subida con un ángulo bastante fuerte. No tan fuerte como esta caída, pero hasta el mismo nivel que este último punto pivote. Entonces aquí automáticamente se nos genera una zona posible de rechazo, porque el rechazo ha sido con mucha fuerza. El precio sigue su transcurso, ¿de acuerdo? Aquí es roto con un doble techo. Aquí el precio ha sido bajando, y aquí nos fijamos si el precio va a bajar más o no. Llega a nuestra zona de tomar la operación, pero no tiene fuerza. ¿Por qué no tiene fuerza? Porque el precio está muy cerca de esta zona. Aquí hay interés de que suba el precio. Aquí hemos tenido suerte de invertir porque hay suficiente espacio porque nosotros tomemos una ganancia antes de llegar a esta zona de tan fuerte rechazo, pero la segunda vez que se toma esta operación no ha tenido suficiente fuerza y ha roto nuestra línea de tomar operaciones, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos es esto lo que quiero de ti. Quiero que intentes interpretar el mercado y quiero que lo aprendas. De este modo, el indicador será algo totalmente secundario y lo que estarás analizando realmente es el precio, sobre todo los ángulos. Mucha fuerza, poca fuerza. Si hay poca fuerza arriba y mucha fuerza abajo, es que habrá otro movimiento bajista importante, y así sucedió. Aquí ha hecho un descanso, pero ese descanso ha sido un ángulo bastante flojo, bastante vago, una caída increíblemente baja, y esta corrección ha sido bastante importante, nos muestra un punto de rechazo, ¿de acuerdo? Los doble techos también nos indican una información muy valiosa, ¿de acuerdo? No tenemos que olvidarla. Y básicamente estaríamos analizando. Fijaos que la zona, esto seguiría valiendo como zona. Como digo, estamos marcando zonas de soporte y resistencia. Y aquí en este punto, cuando el mercado se vuelve, por ejemplo aquí, se vuelve a acercar a esta zona, aquí nos da una oportunidad de entrada, deberíamos de rechazarla. Aquí nos da otra oportunidad de entrada, deberíamos rechazarla, porque esto de aquí es una zona importante, como podemos ver, que ha sido rechazado. Entonces, al ser una zona importante, no deberíamos tomar la operación. Por ejemplo, aquí nos indicaría el indicador que tenemos que tomar una operación bajista,
Pero nosotros somos listos y no la tomamos porque aquí no hay suficiente espacio para tomar una ganancia, ya que estaríamos muy cerca de la zona peligrosa donde el precio, una vez toca, es rechazado. Rechazado con mucha fuerza. Aquí tenemos un doble techo. El mercado ha ido subiendo con fuerza. Aquí nos ha mostrado un agotamiento. Y este agotamiento, este rechazo de agotamiento, nos indica que hay una fuerza bajista. Entonces, cuando llega a esta zona, a nuestra barra blanca, no tomaríamos la operación por culpa de este doble techo, ya que nos indica que no hay fuerza alcista. Los compradores ya no quieren comprar y los vendedores están muy fuertes aquí. Entonces el precio rompe nuestra línea blanca. Aquí podemos ver una operación ganadora. Aquí es rota con mucha fuerza. Y cuando hay tanta fuerza siempre hay un descanso. Siempre hay un descanso. Siempre hay alguien tomando beneficios. O siempre está interesado en recoger las ganancias. Entonces siempre habrá un descanso por muy fuerte que sea la tendencia. Aquí podemos ver que la operación es buenísima. Aquí nos muestra, que ya me estoy alargando un poquito con este tema, pero aquí vemos que nos indica una operación y anteriormente vemos muchísima fuerza. No hay ninguna resistencia, no hay ninguna zona peligrosa aquí. Perfectamente tenemos vía libre para tomar esta ganancia y ganar los 2 puntos que tenemos aquí, ¿vale? Esto no es todo, no entres a operar todavía, no es nada lo que te estoy enseñando. Aún falta aprender muchas reglas, muchas situaciones y muchas cosas antes de entrar a operar, por lo cual, paciencia. Bien, antes de seguir, quiero que te quede muy claro qué sería un soporte y qué sería resistencia, y que hay muchos errores que comete la gente en cuanto a ello. ¿Qué sería un soporte o una resistencia? Una resistencia correcta es la que cambia el curso del mercado. Vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos los rectángulos. Un soporte y una resistencia, por ejemplo, esto de aquí no sería un soporte válido. ¿Por qué esto no sería un soporte válido? Simplemente es una zona. Básicamente porque aquí el mercado estaba cayendo y aquí ha hecho una pequeña corrección para seguir cayendo. Esta corrección nos hace entender que no es fuerte esta zona, por lo cual no sería un soporte válido. En cambio, si miramos esta de aquí, vemos que cuando el precio llega a esta zona de aquí, es rechazado con fuerza, cambiando el curso del mercado. Por lo cual, esta zona de aquí sí nos crea importancia y sí que la tendríamos que tener en cuenta a lo largo del día. Vamos a trazar y vamos a ver qué es lo que sucede, aunque creo que este soporte no es soportado por el precio, pero vamos a dibujarlo igualmente. Vamos a dibujar un rectángulo y vamos a trazar esta zona como una zona importante. Vamos a ver, y como podemos ver, pues el precio es fuerte y rompe esta zona, aunque nos ha hecho dudar en este tramo de aquí. Vamos a ver algún otro ejemplo para que quede más claro. Podemos ver esta zona de aquí, por ejemplo, el precio tenía una fuerte bajada, aquí ha hecho una pequeña corrección. Esta corrección no es un soporte, ha hecho otro movimiento. Como podemos ver, los ángulos del mercado es que el mercado tiene muy poca fuerza, ya que la caída, el ángulo de la caída es muy leve. Si esto fuera así, sería muy fuerte, menos fuerte, un precio bastante lento, muy lento y mercado lateral. Estos serían más o menos los ángulos. Entonces, cuando llega aquí, el precio es rechazado por encima de este pico. Al haber sido tan rechazado, nosotros ya tendríamos que poner los ojos a esta zona de aquí. Por lo cual, lo recomendable en este caso es dibujar un posible soporte. Lo dibujamos aquí y vamos a ver si el precio vuelve a esta zona. En este caso, obviamente no ha vuelto, pero sí ha sido rechazado el precio con fuerza. Estoy seguro que si nosotros alargamos este soporte hasta más lejos, podría ser que el mercado rechazase en esta zona. Vamos a ver este de aquí. En este caso, podemos ver que el precio ha hecho aquí un movimiento. Nosotros no vamos a marcar esto como soporte, porque ha sido una corrección de una tendencia alcista. Esto es una corrección, ¿de acuerdo? El precio ha seguido, ha caído con mucha fuerza, rompiendo toda zona posible de soporte, ha hecho un doble suelo y este doble suelo ya nos da a entender que esto es un soporte. ¿Por qué? Porque el precio ha sido rechazado con fuerza, superando el último pico. De hecho, si miramos los ángulos de bajada y de subida, podemos ver una fuerza muy parecida.
Bien, entonces nosotros trazamos esto como una zona. Muy importante, no lo traces de este modo. Esto sería una forma incorrecta de trazarlo, porque hemos dicho que son zonas. Vamos a eliminarlo. Una zona tiene que tener un grosor bastante amplio. Yo recomiendo de unos 4 ticks. Pues más o menos sería esto. De este modo sabemos que el precio llegando a esta zona de aquí puede reinvertir como lo ha hecho aquí. De hecho aquí lo ha vuelto a hacer y me imagino que al final es roto. No operamos directamente estos soportes y resistencias porque normalmente suelen romper tarde o temprano. Pero como puedes ver, hemos detectado un soporte gracias a un punto clave, y es que después de una caída fuerte, de un doble suelo, o sea, ha testeado 2 veces el precio, este ha sido rechazado hasta un punto más alto que este. La fuerza con la que ha sido rechazada es importante, lo cual significa que aquí hay gente interesada en comprar y tiene la fuerza suficiente como para impulsar el mercado al alza. En otras palabras, los inversores creen que el precio de SP500 aquí es barato, y si es barato, lo compran. Aquí ha vuelto a testear esta zona y ha sido rechazada, y aquí ha vuelto a testear esta zona y ha sido rechazado. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que si nosotros tenemos una oportunidad de entrada, no la vamos a tomar. Por ejemplo, aquí ha habido una oportunidad de entrada en este punto de aquí, ya que nosotros nos guiamos por el indicador blanco. Entonces aquí en teoría tendríamos que tomar la operación, pero nosotros nos damos cuenta que aquí hay un soporte importante, aquí hay una zona importante, y no hay suficiente espacio para tomar 2 puntos del mercado. Eso significa que debemos de dejar pasar esta oportunidad, ya que por la fuerza que hay aquí y que el precio ya ha llegado aquí, es probable que sea rechazado como anteriormente con bastante fuerza. Aunque si analizamos todavía más a profundidad, podemos ver una tendencia bajista y un mercado lateral en la parte baja. ¿Qué significa esto? Nosotros debemos de evitar por completo estos mercados de aquí, aunque lo veremos un poco más adelante, pero esto nos indica que no es favorable invertir, y que el precio se está atrapando cada vez más en un triángulo. ¿Qué vamos a esperar entonces antes de siquiera operar? Al detectar esta forma, nosotros vamos a esperar un rompimiento al alza o a la baja. ¿Por qué? Porque cuando rompa al alza o a la baja, se va a crear, por normalidad, se va a crear una tendencia o alcista o bajista. Ahora lo vamos a ver, porque este gráfico todavía no lo he visto, pero vamos a ver. Fijaos que aquí lo rompe. Vamos a ver. Aquí lo rompe. Hemos dicho que aquí teníamos el triángulo. Aquí el precio lo rompe. Una vez roto, vamos a ver si se crea una tendencia alcista. Y efectivamente se ha creado una tendencia alcista bastante importante. ¿Dónde nosotros deberíamos de tomar operaciones? Pues nosotros tendríamos que tomar operaciones acercándose a la línea blanca, que lo veremos después. Bien, aquí podemos ver que el mercado se ha puesto lateral y no deberíamos de entrar. Y si hemos entrado en este mercado de aquí, deberíamos de salir, que esto también lo veremos, que la salida se hubiera efectuado aquí con beneficio. Entonces no esperaríamos a que toque nuestro stop y nos saque con pérdidas, sino tenemos también unas fórmulas para sacar la operación del mercado con beneficio, aunque el mercado no esté favorable, cuando ya nosotros estamos dentro del mercado. ¿De acuerdo? Todo esto lo aprenderemos a continuación. Pero bueno, para mí lo más importante es que entiendas que esto es una resistencia. Vamos a ver. Esto es una resistencia. ¿Por qué digo que es una resistencia? Porque el precio ha sido rechazado con fuerza hasta cambiar el rumbo del mercado. Esto es un soporte porque el mercado iba a la baja y ha cambiado de tendencia. Esto de aquí, por ejemplo, vamos a ver, esto de aquí no es un soporte. ¿Por qué no es un soporte? Porque no ha tenido fuerza suficiente como para cambiar la dirección del mercado. El precio al alza y aquí ha hecho una pequeña corrección, un pequeño descanso para seguir su curso, lo cual esta zona para nada es importante. Si el precio hubiera superado, por ejemplo, este punto de aquí y hubiera hecho así, nosotros tendríamos en cuenta esta zona porque es importante, lo suficientemente importante como para dar la vuelta al mercado. ¿De acuerdo? Este punto es muy importante y espero que te haya quedado bastante claro. Lo que vamos a hacer a continuación es ponernos mucho más fácil a la hora de dibujar estas fórmulas que nos ayudarán a analizar un poco mejor el mercado y verlo mucho más claro. Por lo cual, primero de todo vamos a saber cómo se eliminan todos los recuadros, que ya lo hemos visto, pero siempre es bueno repasar. Clicamos botón derecho sobre el gráfico, nos vamos a la opción
esta de aquí, Drawing Tools, y nos vamos a la última opción. Aquí ya nos pone Select All, o si no está así, tenemos que seleccionar todos. Y clicamos en OK y se nos eliminan todos los dibujos. En este caso podemos ver aquí que tenemos todas estas opciones para dibujar. Vamos a ordenar un poco todo esto y ponerlo más fácil. Como puedes ver aquí, nos pone que si clicamos Control F2, podremos dibujar una flecha sin necesidad de ir a este menú de aquí. Lo que vamos a hacer es cambiarlo por F1, ya que este dibujo es el que más vamos a utilizar en el transcurso del curso. Por lo cual, ¿cómo se cambia esta opción de aquí? Tenemos que recordar que es Control F2. Nos vamos a Control Center, esta pestaña de aquí, nos vamos a Tools, nos vamos a Hotkey Manager. Clicamos aquí y como recordamos, Control 2. Y aquí podemos ver Arrow Line, que sería flecha línea, Control 2. Tenemos que clicar encima, ¿de acuerdo? Y tenemos que cambiarlo por F1. En este caso, en F1 no me deja, ¿de acuerdo? Porque es el de ayuda, pues vamos a clicarlo en F2. Clicamos en deseleccionar esta opción de aquí de control y clicamos en OK. Le damos que sí y ya tenemos el F2. Bien, vamos de nuevo a nuestro gráfico, vamos a clicarle OK, clicamos OK, vamos a nuestro gráfico y vamos a ver qué otras opciones necesitamos. Ahora si clicamos en F2 ya me pone dibujar una flecha, lo cual está bastante bien. Nos ayuda muchísimo. Bien, clicamos de nuevo aquí y vamos ahora a buscar el rectángulo, este de aquí. Aquí pone Control F12, vamos a cambiarlo por el F3, en el F3 de nuestro teclado. Recordamos el Control F12, nos dirigimos de nuevo a nuestro gráfico, Control Center, nos dirigimos a Tools, nos dirigimos a Hotkey Manager y buscamos el Control F12. Aquí puedo verlo, rectángulo, Control F12. Clico encima, vamos a ver, clico en la flecha, deselecciono el control y busco el F3. Si quieres alguna otra opción adicional que tú necesites, simplemente la buscas y la seleccionas. Clicamos que sí, clicamos OK, clicamos OK. Y también buscaremos las líneas de tendencia. Vamos a clicar aquí, vamos a buscar una ray. Como podemos ver, en ray no hay nada, por lo cual vamos a ver si podemos encontrar la opción ray y asignarle un parámetro, una tecla. Clicamos de nuevo en Tools, Hotkey Manager y vamos a buscar la línea. Aquí podemos ver Line. Clicamos aquí, seleccionamos esto de aquí y buscamos la F3. Vamos a buscarla. Puedes poner números si quieres, aunque no te recomiendo, puedes poner números, pero como los botones F son los que menos utilizamos, perdón, tenemos que poner F4. Le damos que OK, le damos que sí, le damos OK. Le damos OK y perfecto. Ahora si clicamos en F2 nos dibuja la flecha, si clicamos en F3 nos dibuja un rectángulo y si clicamos en F4 nos dibuja una línea de tendencia. Perfecto, pues ya tenemos casi todo listo. Si quieres cambiar cualquier otra opción, pues ya sabes que tienes que buscar en los dibujos, buscar el nombre o el abreviado o la forma más rápida de acceso y lo puedes cambiar desde el Control Center, ¿de acuerdo? Básicamente utilizaríamos todos estos. Si quieres utilizar también el círculo, nos va bien, bastante bien, marcar cuando hay una zona de conflicto, como por ejemplo esta de aquí, puedes marcarlo y esperar a que el precio cambie de dirección, ya que está estancado en una zona, es totalmente irracional. Entonces buscaríamos que se cree una tendencia a partir de este movimiento. Cuando se crea la tendencia, pues volvemos a estar dentro del